Durante 40 años yo creí que se los tragó la noche. La frase suena grandilocuente, pero no hay otra forma de decirlo sin faltarle al respeto al hueco. Una noche de julio de 1978, 7 niños durmieron con el estómago tibio de atole y al amanecer ya no estaban. Me llamo Lucila Márquez. Tengo 62 y esa ausencia me partió en dos, antes y después de los candados. Fui interna y luego auxiliar de enfermería en la Casa Cuna San Jacinto, un orfanato en la zona de Tlaquepaque, entonces medio cono de Texas, medio casa de beneficencia, mediado todo por la buena voluntad y la escasez. Allí aprendí a oler la leche en polvo para saber si estaba rancia, a medir la fiebre con la muñeca, a distinguir un llanto de hambre de uno de espanto. Y allí, un miércoles que olía a tormenta, vi cosas que solo supe nombrar 40 años después. Éramos pocas y hacíamos de todo. Hermana Matilde, directora, llevaba un cuaderno de tapas negras. Hermana Aurelia, delgada como aguja, cosía las etiquetas de los suéteres. Don Jacinto, portero, tenía llaves de puertas que yo jamás llegué a ver abiertas. Marta, cocinera, hacía rendir el frijol con un toque de epazote que engañaba al hambre. Los niños eran el paisaje y la razón. Irma, 4, ojos vivos y la costumbre de agarrarte el dedo con toda la mano. Los gemelos Julia y Julián, 3, injertos de sol y mugre que se hablaban sin palabras. Tadeo, 5, serio como mayordomo, que dormía con el camión de madera a la altura del corazón. Dora, 2, siempre con la boca llena de canciones balbuceadas. Esteban, 6, asmático, que contaba sus pasos cuando el aire no le alcanzaba. Rafa, 5, diente chimuelo, risa de feria. Teníamos más niños, claro, pero esos 7 son la lista que se me incrustó como espina. El 12 de julio cayó un aguacero con ganas de limpiar culpas. Se fue la luz a media tarde, y con ella la radio y la tranquilidad. Los generadores no se usaban salvo para lo urgente. La luz cuesta, y los santos ven en la oscuridad, decía hermana Matilde. Así que encendimos velas en los pasillos y me tocó dormir en un catre junto a los chicos de la sala B, los más pequeños. Don Jacinto cerró con candados las rejas del corredor que daba a la calle, y por primera vez lo vi nervioso. En vez de su silbido nocturno, traía una tos seca que no podía quitarse con jarabe. A eso de las 11, llamó a la puerta un hombre de saco de lino, corbata muy delgada, pelo engominado y un maletín. Venía empapado hasta la costura, se identificó como licenciado Cota Notario y dijo traer documentos de traslado. Lo recibieron hermana Matilde y el doctor Armendáriz, médico con contrato de visita semanal, que esa noche, vaya coincidencia, andaba de guardia. No me dejaron ver papeles, pero por la rendija del despacho alcancé a notar formatos duplicados con papel carbón, ese azul que mancha las yemas, y una lista con 7 renglones, apellidos incompletos y una anotación a lápiz. Urgente, fiebre, aislamiento. A ese recuerdo le he pasado el polvo con los años como a una fotografía vieja, por si descubro algo más en los bordes. No hay bordes, solo el azul del carbón pegado al aire. Nos mandaron a todas a dormir. A mí, que me creía útil por mis manos rápidas y mis ojos despiertos, me dieron una tarea para apartarme, revisar las vacunas del mes y anotar altos en la libreta verde de enfermería. La guardé bajo el almohadón del catre para que nadie la tomara por accidente. Era el único registro que sentía mío. A medianoche el aguacero aflojó y se oyó el sonido del portón abriendo. Ese chirrido que me ponía la piel como de gallina. Afuera, el motor de una camioneta trabajó despacio, ronco como los hombres que no quieren despertar a nadie. No salí. No por cobarde, que también, sino por obediente. Matilde te clavaba los ojos como tornillos cuando decía, no te metas donde no te mandan. Al amanecer, Marta me alcanzó una taza de café negro que sabía a luto.
No hacía falta sorber, la ausencia huele. A la revista de camas faltaban 7. Hermana Aurelia dijo sin levantar la vista que los habían trasladado por fiebre a un albergue del DIF con área de aislamiento. Abrí la boca para preguntar. Me cerró el gesto con una cruz de aire. Fui a la enfermería. Las tarjetas de vacuna de Irma, Tadeo, los gemelos, Dora, Esteban, Rafa, no estaban. Habían dejado huecos impecables, como succionados. Mi libreta verde, la mía, estaba donde la había guardado, con mis notas del día anterior. Escribí, debajo de la fecha, con letra de pelea. Se van 7 por fiebre. No hay informe médico. Noche de lluvia. Combi azul. No sé por qué escribí combi azul. Tal vez vi el reflejo en el charco. Tal vez lo escuché en el portón. Tal vez necesitaba una palabra que no se escapara. Ese día y los siguientes fuimos mando y obediencia. Matilde nos llevó a confesar la angustia como si fuera culpa. El doctor Armendáriz firmó un parte. Posible brote de gastroenteritis. Traslados por prevención. Yo me colé a la oficina de recibos y vi un sobre con leyenda Agencia San Mateo. Adopciones. Pensé que sería un donativo. Los sobres con nombres de santos entraban como agua. Desistí de preguntar. Ya había aprendido que una pregunta puede costar una cama. Días después, llegaron 2 cajas de sábanas nuevas y un piano pequeño para la capilla con etiqueta Donación Anónima. A las semanas, Matilde fue trasladada, eso dijo, a otro puesto. Aurelia empezó a llevar el registro. Don Jacinto dejó de toser. Yo comencé a contar los días en la pared como presas, a rayas de lápiz detrás de un cuadro de San Jacinto en la enfermería. Rayas para Irma, para Julia, para Julián, para Tadeo, para Dora, para Esteban, para Rafa. Esas rayas eran mi censo, mi pobre ciencia. Una tarde me animé a ir al DIF municipal. Recién creado, todo mundo decía esa sigla con la novedad en la boca, a preguntar por los traslados. La secretaria de uñas rojas me dijo que volviera con oficio. El licenciado me atendió sin levantar la vista. Señorita, confíe, aquí cuidamos niños. Salí con las manos vacías y un cuaderno lleno. Pasaron años como pasan los cambios de teja. Poco a poco, crecí, me casé, me fui. La casa cuna siguió abierta hasta los 90. Cuando cerró, el edificio quedó en abandono ridículo, con grafitis que ni siquiera sabían escribir el nombre de los santos. Me hice costurera por cuenta propia y guardé la libreta verde envuelta en plástico dentro de una caja de galletas en el ropero. Cada julio sacaba el cuaderno y me leía para no olvidar. No sabía que esa terquedad iba a ser mi calle de regreso. En 2018, Tlaquepaque decidió convertir la vieja casa cuna en casa de cultura. Anunciaron obras. Yo fui con ese morbo del que conserva la fe, aunque la misa ya no exista. El albañil que estaba quitando el falso plafón del pasillo principal golpeó y cayó una caja de cartón amarillento que se abrió como se abre un secreto, sin pedir permiso. Olía a tóner, a papel viejo y a desinfectante que sobrevivió a toda higienización. La recogí con guantes, los hábitos no se pierden, y le pedí al maestro de obra que me dejara verla en la sombra. «Ándele, doñita, nada más rápido que aquí nos revisan», me dijo con una sonrisa de dientes de tabaco. Dentro había sobres manila con sellos de San Jacinto, tiras de papel carbón aplastadas por décadas y una libretita de control con renglones en inglés. Me temblaron los dedos con una mezcla rara de vomitar y cantar. Le hablé a Adriana, archivista municipal que yo conocía de los talleres de bordado y que además es ese tipo de mujer que escucha sin editorial. Llegó con su cámara, su cuaderno y su respeto. Abrimos juntas. Había copias de actas de defunción con el sello del doctor Armendáriz, mismo, fechadas el 13 y 14 de julio de 1978. Gastroenteritis fulminante. Choque hipovolémico. 7.
Pegado a cada acta, un comprobante de entierro en el Panteón Municipal, Angelito NN, y un número de fosa. Adriana me sostuvo el brazo. Lucila, respira. Respiré con esa técnica que aprendí en la sala B para los asmáticos. Debajo de los papeles, el golpe. Fotografías tipo Polaroid, color desteñido, bordes blancos, donde los 7 niños salían de pie frente a una camioneta Ford Econoline de color beige, placas de Arizona, en el patio trasero de la casa cuna. Sombra de Matilde o de mujer a contraluz. No se veía la cara. Un hombre de saco claro, sombrero ala ancha, mismo maletín. Los niños estaban peinados con ropa nueva. Al reverso, con plumón negro y letra de secretaria, salida 140778. 7 menores. Adopción Internacional, Agencia San Mateo. Y la firma nada más. Cota. Yo no grité. Me dio sed. Esa sed que te da cuando el cuerpo entiende antes que la cabeza, y me senté en el escalón. Adriana guardó las Polaroids en un sobre y me miró como se mira un parto, con miedo de romper y ganas de ver. Esto hay que hacerlo bien, dijo. Fuimos a panteones, pedimos libros, localizamos las 7 fosas con números que coincidían. El encargado, hombre de manos de tierra, dijo que en 2011 habían reordenado el pabellón de angelitos y que muchas cajas se traspasaron a nichos comunes. Pedir una exhumación para comprobar no era cosa de cruzar los brazos, juez, MP, difuntos con derechos. Pero Adriana sabía cosas que yo no, que había máquinas que olían el suelo sin cavar. Propuso empezar por ahí. A mí me ardían los pies por correr, pero aprendí a ese ritmo. Una verdad sin papel vale la mitad. Esa noche no dormí. Saqué mi libreta verde de la caja de galletas y la puse junto a las Polaroids, que Adriana me dejó mirar un rato. Acaricié con la yema los bordes hasta quedarme con los dedos manchados de azul. Las caras de Irma, de Julia, de Julián, de Tadeo, de Dora, de Esteban, de Rafa me miraban desde 1978 con una seriedad que yo les conocía, la de los niños cuando saben que van a cambiarles la vida. Yo no sabía aún quiénes los esperaban ni dónde, pero supe en ese instante y para siempre que los actos de defunción eran falsos. Eso no me devolvía nada, me daba ruta. Al día siguiente, Adriana volvió con una maleta de conservadora, escáner, lupa, guantes, una lista de contactos. Entre ellos, un nombre que yo no había oído. Nora, genealogista de adopciones. Estas fotos no se quedan en una caja, dijo. Se cruzan. La palabra cruzar me supo a alivio. Era un verbo con piernas. Yo que había pasado 40 años nombrando en bajo, por fin iba a hablar con alguien que entendiera que la palabra salva cuando atropellan los sellos. Nos citamos en el archivo municipal con una máquina de georradar prestada por Protección Civil. El técnico pasó su antena sobre las fosas señaladas. En 2, el aparato pintó un color que no correspondía a hueso ni a madera, vacío y papel compactado. En otra, un material que a la vista no sabríamos nombrar, pero que el técnico describió como saco de arena. Yo me sostuve del brazo de Adriana con la misma necesidad de la Dora de 2 años. Paso a paso, susurró, esto va a doler y va a curar. Yo no sabía todavía que doler y curar a veces se parecen mucho. El sábado nos regresaron la caja de cartón con oficio y sello, bajo resguardo para investigación. Adriana fotocopió lo necesario antes de entregarla. Yo, que conservé la libreta verde, la abrí al azar y leí mi nota de ese 12 de julio. Se van 7 por fiebre, no hay informe médico, noche de lluvia, combi azul. Volví a cerrar con congoja y me prometí no olvidar nada más. No sabía, porque el futuro no adelanta spoilers, que al cruzar nombres y fechas con Nora íbamos a encontrar un registro de adopción en Arizona a nombre de Julián Harmon Twins, ingresados en agosto de 1978 por San Mateo Placement. No sabía, pero iba a saberlo. Y cuando lo supe,
Muchas cosas se reordenaron, como cuando por fin luce el hilo con el que se estaba cosiendo a escondidas. Yo pensé durante años que la verdad saldría con fuego o con un grito. Salió de una caja que olía a tóner, de una foto con bordes blancos y de la terquedad de una libreta que no quiso morir. Salió en papel. Y ahí comenzó todo. No hubo sirenas ni cámaras cuando la verdad se dignó a ponerse de pie. Hubo sillas de plástico blancas en una sala pequeña del archivo, tazas de café que sabían a cocina de barrio y 3 mujeres contra el polvo: Adriana, archivista; Nora, genealogista; y yo, Lucila, costurera con libreta. El plan era tan sencillo como testarudo: cruzar todo, nombres, fechas, sellos, puertos, hasta que algo coincidiera fuera de nuestra voluntad. Nora nos explicó un mundo que yo ignoraba. A finales de los 70 y 80 hubo agencias de colocación de niños que operaron con huecos legales en ambos lados de la frontera. No todo fue crimen, aclaró. Hubo adopciones necesarias, pero en varios casos, en México, se fabricaron actas de defunción o de abandono, y en Estados Unidos se registraron entradas con documentos privados de agencias. Si se digitaliza bien, salen los rastros. Me habló de formularios I-600 y de sellos de consulados, que con el paso del tiempo pierden tinta pero no trazo. Adriana abrió un Excel que daba miedo por ordenado. Yo abrí mi libreta verde en la primera página y puse los 7 nombres, porque de nada sirven los números si no llevan caras. El primer clic fue casi imprudente de lo rápido. Nora escribió: San Mateo Placement, 1978, Arizona Harmon Twins. Y el aire cambió de sabor. Apareció un índice de expediente en un archivo del condado de Pima. Harmon, Adoptive Parents, México, July 1978, Twins. No teníamos acceso al contenido, pero sí a los metadatos. Fechas, número de caso, una agencia privada con dirección de oficina y un abogado que llevaba de apellido Cota, el mismo nombre del notario de Saco Delgado, con licencia temporal para tramitar en Arizona. Adriana se enderezó. Esto ya no es sospecha, es sistema. Mientras Nora disparaba correos en inglés, con esa cortesía que no tiembla, Adriana pidió formalmente al Panteón una autorización judicial para verificar los nichos con anomalías detectadas por el georradar. El juez, hombre de trajes que olían a naftalina, puso cara de «¿Qué quieren perder el tiempo?». Adriana le llevó las Polaroids, los comprobantes de entierro y las actas con el mismo diagnóstico en 7 casos. 2 días seguidos, médico al margen mismo. El juez parpadeó despacio, que es como a veces empieza la justicia. Autorizó abrir 2, no más. Para muestra, dijo, como si se tratara de telas. Yo, que soy costurera, asentí. A veces una muestra basta para ver la trama. El día de la apertura, el panteón amaneció con nubes como telón. Los trabajadores del cementerio, hombres con sombras de tierra en las uñas, levantaron la tapa del primer nicho con una palanca. Yo me sostuve del hombro de Adriana. Adentro había una cajita de madera, más bien una urna pobre. El encargado metió la mano con guante y sacó un paquete envuelto en papel de estraza y cinta vieja. Lo abrió con la delicadeza con que se abre una torta guardada. Adentro había periódicos de 1978 arrugados, una piedra para darle peso, y en el fondo un sobre manila con copias de actas, las mismas que ya conocíamos. No había hueso, no había niño. El segundo nicho repetía la trampa: arena, papeles, un pedazo de trapo con restos de cloro y el sello del panteón en tinta corrida. Yo sentí el escalofrío no como susto, sino como vergüenza ajena. Alguien había hecho pasar por entierro un paquete de papeles con peso. Adriana respiró y habló claro. Señor juez, esto no es literal un cuerpo, pero es cuerpo de delito. El juez tragó saliva. Lo vi. Y ordenó asegurar los nichos restantes. No fue fiesta, fue trámite que por primera vez sonó a compromiso.
Paralelamente, Nora obtuvo lo que parecía imposible, contacto con una mujer en Oregón llamada Julie Harmon, que al ver la Polaroid de la Econoline con los niños, lloró sin sonido. «Esa soy yo», dijo por videollamada. «Ese es mi hermano. A nosotros nos dijeron que nos habían abandonado en un hospital de Guadalajara y que una agencia nos colocó porque mi madre biológica murió». Julie nos mostró su expediente, fotocopias borrosas, un contrato de agencia con logotipo de San Mateo Placement, la firma de Cota, una hoja con croquis de un orfanato llamado San Jacinto, y en letra mecanografiada la palabra donation, junto a una cifra en dólares. No quise hacer la suma, quise leer el nombre, Julia Márquez. No soy su pariente, el apellido venía de un bautizo de apuro en la casa cuna. Pero verla escrito en el papel me desbarató por dentro. El mundo que yo había conocido a ojo desnudo tenía papeles contrarios. Julie preguntó por los otros. Nora siguió el hilo con método. Arizona, Texas, California. Dio con Rafael. Ralph, ahora, en San Antonio, con Tadeo, Ted, en Phoenix, con Irma en El Paso bajo otro nombre, de Esteban hubo señas en Nueva Jersey, y Dora, la más chiquita, aparecía en un registro de fallecimiento infantil en Tucson de 1980 por neumonía. Cada nombre traía agua. Adriana se aferró a lo que hay que aferrarse en esos tránsitos, actas, fechas, sellos. Yo me aferré a lo que sé, canciones de cuna, comidas, olores, para que el regreso no fuera solo un mapa. La Fiscalía Estatal, a la que el juez había dado vista, hizo lo que se espera y lo que no. Abrió una carpeta tardía y, entre trámites, nos propuso una mesa de verdad con participación de Iglesia, sociedad civil y oficialía. Nadie de los nombres que yo anoté aquella noche en la mente se presentó. Matilde había muerto en 1993. De Aurelia no supimos más. El doctor Armendáriz fue encontrado senil por un sobrino en una casa de retiro. El notario Cota emigró a Arizona en 1981 y murió en 2002. Muertos, oídos, impunes. Lo único que quedaba era levantar a los vivos del papel. Hicimos una ceremonia en el patio de la vieja casa cuna, ya calzada con una explanada para talleres, con mesas donde ahora niñas y niños dibujan con acuarelas. Colocamos una placa que dice: «Aquí dejaron de decirles Angelitos NN». Irma, Julia, Julián, Tadeo, Dora, Esteban, Rafa, nacieron en el cuidado, se fueron en una camioneta, volvieron en sus nombres. No fue venganza, fue gramática. Julie viajó. Llegó con un pañuelo azul en el pelo, los ojos de una mujer que ha vivido lejos de su idioma y sin embargo lo guarda como se guarda un botón, apretado en el puño. Se paró frente a la placa y me dijo, en un español torpe que parecía tejerse en el momento: «Usted me arrulló». No supe qué contestarle, porque el miedo toma otras veces la voz. Le canté una victoria chiquita: «Duérmete, niño, duérmete ya». Julie lloró en silencio. Los gemelos tienen esa forma de llorar que no sale con ruido, aunque haya pasado una vida. Adriana organizó una mesa de memoria donde vecinas antiguas contaron lo que recordaban. Aquella combi azul, las donaciones de alimentos disparadas ese mes, el piano que apareció de la nada, Matilde con pañuelo nuevo, un camillero del Hospital Viejo que dijo que nunca recibieron casos de gastroenteritis de San Jacinto esa semana. Nora explicó sin aullidos que muchas adopciones de la época se hicieron en el claroscuro. No se trata de arrancarles a quienes se criaron lejos la vida que conocen. Se trata de nombrar los comienzos como fueron. Y yo conté lo que podía. La noche de candados, mi libreta, la caja con olor a tóner. Cada quien aportó su clavo para colgar el retrato de la verdad. Lo escalofriante no fueron huesos, no los hubo, ni fue una frase raspada en plástico como en otras historias. Lo escalofriante fueron los nichos llenos de papeles, los recibos con la palabra donation, el cálculo con el que alguien pesó la vida de 7 niños para comprar un piano y un respiro de conciencia.
Lo escalofriante fue mirar al médico firmar 7 veces lo mismo y al notario repetir su letra como si la tinta se hiciera hábito. Y a la vez fue hermoso descubrir que unas copias al carbón, una libreta de enfermería y la paciencia de archivistas y genealogistas pueden devolver nombres. Ralph, el que fue Rafa, llamó por videollamada desde San Antonio. Mostró una cobija con grecas que conserva desde chico y que su madre adoptiva dijo que venía en su paquete. Yo reconocí la puntada de Aurelia, cerraba con una curva cada esquina, y se me apretó un nudo en el centro del cuerpo. Tadeo, Ted, mandó una foto de su hijo con un carrito de madera hecho por artesanos de Tlaquepaque. Dijo que cuando lo compró en una feria, no sabía por qué ese peso de madera le hacía bien en la mano. Irma envió un audio ondeando la R de su nuevo idioma y una risita idéntica a la de niña. Esteban no quiso hablar todavía. Mandó gracias por correo, y eso basta. El aire también necesita reposo. De Dora nos quedó una vela y su nombre en voz alta. A veces, la memoria es lo que rescatamos del agua. El ayuntamiento prometió revisar protocolos antiguos, abrir ventanales en el archivo, digitalizar sin pudor. La fiscalía, no me pidan milagros, cerró lo que pudo y dejó con reserva lo que no. Adriana consiguió que el panteón cambiara los letreros de Angelitos NN por placas con nombres y años. Nora sigue hilando con otras familias. Yo, que sigo siendo costurera, ahora guardo mi libreta verde en un cajón con llave y a veces, cuando una muchacha se sienta en mi mesa porque necesita arreglarse el vestido y se le asoma una historia por el ojo, le cuento, sin nombres si así prefiere, cómo una caja de cartón puede abrir lo que una vida no pudo. He entendido en estos 47 años una cosa sencilla que a mí me costó. La verdad también es un oficio, requiere paciencia, puntadas firmes y lo que no se reviente con el primer jalón. Requiere nombres repetidos en voz para que no se borren del oído de los dioses burocráticos. Requiere gente como Adriana que sabe que un sello no es un altar y como Nora que convierte archivos en puentes. Cuando Julie se despidió, me dejó en la mano un botón de madreperla. Es de la blusa que me dio mi mamá adoptiva. Quiero que se quede un pedacito aquí, dijo. Yo le di a cambio una etiqueta bordada con su nombre, Julia, hecha por mí, con la curvita final que hacía Aurelia, para que cuando la vea en el cajón, se acuerde de que nadie es NN si alguien recuerda cómo se llama. No hay desenlace perfecto. Queda la rabia con sus dientes, queda el agradecimiento con su sol. Pero si algo aprendí de la noche de los candados es esto. El papel puede matar cuando miente y revivir cuando dice. A los niños de San Jacinto los sacaron en una camioneta. Los trajimos de vuelta con una libreta, copias al carbón y la terquedad de mujeres que supieron juntar astillas hasta hacer una mesa. En esa mesa, hoy, se sientan otros niños a dibujar. Y cuando pasan por la placa, alguno pregunta, ¿quiénes son esos nombres? Yo respondo con lo único que puede responderse. Son los que volvieron. Fin.